Estamos en este tema importante. Oremos, iglesia. Yo sé que usted está orando y clamando, pero sigamos orando por estas naciones, Norte Carolina, Sur de Carolina, que están bajo el agua, están bajo asedio, están en destrucción, cuántas cosas están pasando. Necesidades, muertes quizás, están esperando tremendos desastres. Pero hay que solamente, ¿qué podemos hacer? Orar por ellos. Y que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad que sí? Y que Dios los ampare. Y si podemos hacer algo que se pueda hacer algún día por ellos, pues que podamos mandar algo por ahí para allá, pues le mandamos algo también a esa gente para que tengan algo. Porque la verdad que no está fácil. Amén, ese huracán está todavía azotando, es agua bajo categoría 2. Dios es bueno, pero sigue el agua entrando y vimos el agua entrando por todas partes. La ciudad entrando agua y bueno, qué terrible. Pero gloria a Dios que estamos acá todavía en pie. Capítulo 21 de Primera de Crónicas. Estamos bajo el tema no dar lugar al diablo. Ya creo que es el 11 hoy. Alabado sea el Señor. Voy a seguir y vamos a entrar un momentito allá en esa contraste entre la carne, entre lo que hago, no quiero, como decía Pablo, pero vamos a seguir. Podemos traer eso en cualquier momento que nos dé el Señor, porque es el mismo tema. Y vamos a ver otra vez al rey David. Gloria sea el nombre del Señor. En el capítulo 21 de Primera de Crónicas, donde vamos a ver ahora a David dándole lugar a la carne una vez más. David en momentos de desespero, de problemas, de situaciones, amén, aquí pues le da lugar a la carne por medio de la soberbia. Alabado sea el nombre del Señor. Lo alaba, iglesia. Diga conmigo, Dios es bueno. Alabado sea el que vive para siempre. Y amados, alabe a Dios, bendiga a Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice en el capítulo 21, verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice amén. Amén. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó, oiga bien, o instó e incitó al rey, a su líder, a su rey David, que hiciese censo. Oiga qué tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el censo de Israel, desde Beersheba hasta Dan, desde arriba hasta abajo, todo a cruzar completo Israel, e informarme sobre el número. Oiga bien, os vamos a leer el 2. Y dijo David a Joab, que era uno de sus generales, y a los principales del pueblo, o los príncipes, y dio una orden sólida: id, haced censo de Israel desde Beersheba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y vea usted y acuérdese que siempre Dios da la salida. Dios permite que venga, óigame, el diablo y sacuda, y permite que venga la dolencia, y permite que venga todo, pero Dios da la salida. Siempre Dios da la salida. Siempre. Cuando estamos vamos a hacer algo, Dios siempre el Espíritu Santo nos redarguye. Sentimos, hacemos, mire, para, y no, pero muchas veces ciegos, boom, dando lugar. En el verso 3, Joab, el general de él, se da cuenta de la soberbia, se da cuenta de lo que está haciendo el rey, y le dice: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. No es malo que el pueblo crezca.
Rey y Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado de Israel. Mas la orden del rey, óigame, cuando uno está en soberbia, en coraje, en fatiga, en endemoniado, vamos a decir, no oye a nadie, no para, va, mire, como caballo desenfrenado. No hay quien lo detienda, como alma que lleva el diablo. ¿Sí o no? Y dice, ¿para qué procura? Mas la orden del rey pudo más que Jehová. Me imagino que discutirían, que ahí indagarían uno contra el otro, pero como el rey es el rey, pudo más. Entonces pues Joab salió, recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Padre, gracias. Voy a hablar algo de tu palabra en esta noche. Ayúdame, Señor, enséñame, muéstrame y dime qué debemos hacer. Para que no seamos, oh Dios, como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, Señor. Que entendamos lo que estamos hablando. Que pongamos la palabra por obra. Que no se nos vaya, Señor, por el lado. Que no se nos vaya de un lado para otro. Que permanezca en nuestros corazones, Dios mío. Y que podamos, oh Dios, hacerle guerra a este diablo mentiroso, a este diablo asqueroso que nos quiere, Señor, devorar. Gracias, Dios mío. Permite que podamos una vez más ponernos toda esa armadura de Dios para que podamos resistir. Gracias. Amén. Se puede sentar, amado. Y en esta parte vamos a ver a David dándole lugar a la carne. Amén. A través de la soberbia. Gloria sea el nombre del Señor. Y como siempre hemos dicho, Satanás conoce, o Satanás nos conoce. Satanás te conoce. Él conoce lo que te gusta y lo que no te gusta. Satanás es parte de la creación. Él fue creado también, fue parte de la creación. O sea que Satanás conoce, mire, amados, la entrada y la salida. Bendito sea el que vive para siempre. Y cuando vemos a este hombre llamado David, me gusta siempre recalcarlo, amados, porque es importante. Un hombre completamente que la Biblia lo declara conforme al corazón de Dios. Un hombre con un gran ministerio. Oiga bien, no era cualquier cosa. David, aunque era un ser humano igual que tú, igual que yo, igualitito que yo, no tenía nada de más ni nada de menos que no tuvieras tú o que no tuviera él. Igualitito que nosotros. Un ser humano. Con errores y faltas, etcétera, etcétera. Pero tenía un gran ministerio ante Dios. Un ministerio, mira, amados, puesto en las manos porque fue Dios el que lo llama. Fue Dios el que lo pone. Fue Dios el que lo engrandece. Fue Dios el que le da gloria. O sea que este hombre era bien visto por Dios, pudiéramos decir. O desde el principio fue bien visto por Dios, desde jovencito. Estaba ya escondido por allá, cuidando ovejas, los hermanos acá al frente de las batallas, acá al frente en la sala, y David escondido en el cuarto. Pero Dios lo estaba mirando, bendito sea el Señor. Por eso, iglesia, aunque no te nombren, aunque no te miren, aunque no piense nadie en ti, amado, Jehová, dice la Biblia, Jehová pensará en ti. El salmista dijo, Jehová pensará en mí, alabado sea el nombre del Señor. Y nunca debemos de menospreciar nada en nuestras vidas, porque, amado, Dios está atento a todo lo que pasa, amén, en la faz de la tierra. Y Dios está atento a su pueblo. Y Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que Él quiere, Dios sabe a quién pone y cuándo lo pone, a su nombre gloria. Y David, amados, no cabe duda que fue, mire, amados, rey, fue escritor, poeta, fue salmista, era músico, tenía montones de cualidades delante de Dios. Pero era un ser humano. ¿Sí o no? Con todas sus cualidades y con toda la hermosura, era un ser humano.
lleno de pasiones y de cuantas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos, iglesia. Y vemos acá, amados, cómo Dios trata y lo que Dios nos habla en esta noche, en este libro de Primera de Crónicas. Y que quiero que marquemos un momentito acá solamente para marcarlo. Luego iremos allá. Pero para que usted vaya mirando la cosa como vamos. Vamos a ir, alabado sea el Señor, a segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24, donde vamos a ver la misma historia. Donde estamos viendo ese gran pecado, otro de los grandes pecados de David. David censó al pueblo. David censó al pueblo. Gloria sea al Señor. Y acá lo vemos un poquito diferente. Dice acá, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Allá dice el diablo, ¿sí o no? E incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número, amén, de la gente. Y entonces vemos que Joab le responde al rey y le dice en el verso 3: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea, oiga bien, mi señor el rey. Mas, ¿por qué? Rey, ¿cuál es que te mueve a ti a hacer esto? Alabado sea el Señor. Estamos, iglesia. Mas, ¿qué? Alabado sea el Señor. ¿Qué o para qué hace esto? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabemos, amados, que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y que Dios conoce, amén, todo lo que se mueve. Y Dios, mire, amados, tiene, como he dicho muchas veces, sus dos voluntades como Dios. Una voluntad donde Él lo dirige todo, su voluntad directiva. Donde Dios dirige y donde Dios manda, donde Dios hace. Pero también Dios tiene una voluntad, amén, permisiva. Donde Dios muchas veces permite. Amén. Y Dios muchas veces permite que el enemigo se levante y Él se retira y deja que el enemigo entre. Alabado sea el Señor. Y Dios sabe muchas veces por qué lo hace. ¿Sí o no, iglesia? Y tenemos que entenderlo. Bendito sea el que vive para siempre. Y vemos acá donde dice: pero Satanás, el diablo. Y sabemos quién es este ser, iglesia. Satanás es el diablo. Es Lucifer. Amén. Es Belcebú. Es la serpiente antigua. Bendito sea el nombre del Señor. Son múltiples nombres. Es el dragón en el Apocalipsis. Sin embargo, es la misma persona, es el mismo personaje, bendito sea el Señor, que hace sombra a través de toda la Escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hace sombra este ser siniestro. Bendito sea el nombre del Señor. Y que la Biblia y que los grandes hombres de Dios nos han escrito, amados, para que conozcamos este ser que anda, mire, amados, por toda la tierra. Anda entrando, subiendo y bajando, dando vueltas, buscando a quien devorar. Gloria sea el nombre del Señor. Y antes de entrar un poquitito al tema, vamos a ver qué es el censo. Yo creo que aquí todos sabemos lo que es el censo. Esto yo me acuerdo que se practicaba, cada 10 años se practicaba. En Puerto Rico lo hacían, cogían muchachas y muchos muchachos y los mandaban por todos los barrios, con libretas, alabado sea el Señor. Oiga bien. El censo es padrón. Oiga bien lo que es censo. Es padrón. De acuerdo al diccionario, el pequeño Larousse.
cuando vemos padrón, ya ahí estamos viendo, mire amados, cuando Cristo nace, ¿se acuerdan? Se hizo un censo. Por eso fue que vino gente de todos los barrios. Cuando Cristo nace, hubo un empadronamiento, que es el censo, de parte del rey. Dejémoslo hasta ahí. Alabado sea el Señor. Entonces, dice la Escritura, es padrón o lista de la población o riquezas de un país, de una provincia o de una localidad. Más o menos, algo breve de lo que es el censo. Gloria sea al que vive para siempre. Los gobiernos lo hacían o lo hacen todavía para saber cuántos hay, cuánto capital tienen, cuántas riquezas, cuántos muebles, cuántas personas hay, si lo que tienen guardado, almacenado los gobiernos da el precio por cápita, si lo que da para mantener, etcétera, etcétera. Y de ahí ellos deducen, amén, las riquezas, deducen las arcas de los gobiernos para distribuir o para saber si pueden enfrentar, amén, a la población que tienen. Bendito es el nombre del Señor. Estamos, iglesia. Pero antes de entrar directamente, yo quiero que vayamos un momentito para refrescarnos la mente al Nuevo Testamento, donde Pablo le habla a los corintios. Marque aquí en Crónicas y vamos allá a 2 de Corintios. Marque aquí porque vamos para atrás y estamos empezando en este punto donde estamos viendo David, el rey David, dándole lugar al diablo dándole lugar a la carne a través de la soberbia. Los que apuntan que es soberbia. Soberbia es sentimiento de superioridad. Para que usted vaya, porque amados, nosotros tenemos que entender que lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y cuando Dios nos ordena hacerlo. ¿Sí o no? Y si nosotros decimos que andamos en el Espíritu, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que conocemos a Dios, si nosotros decimos que somos espirituales, que hemos nacido de nuevo, se supone que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios. O mejor dicho, aprendamos a conocer la voz de Dios. Aprendamos a conocer la voz del diablo también. Tenemos que aprenderlo a conocer. Si usted no aprende a conocer la voz del diablo, imagínese usted. Amén. No podemos darnos el lujo de no conocer la voz del diablo. Tenemos que aprender a conocer la voz del diablo. Cuando es él el que nos habla. Cuando es él el que nos insta. Vamos a ver que tenemos que entender si es el diablo el que nos insta o es Dios el que nos insta. Si es el diablo el que nos inspira o si es Dios el que nos inspira. ¿Sí o no? Si usted va a cantar una alabanza o compone una alabanza o va a hacer algo, a ver si es Dios el que lo está mandando. Si es Dios el que lo inspira o es el diablo el que lo está inspirando a hacer. Hay que conocer la voz de Dios y saber dónde y cómo nos estamos moviendo. Mire David, gloria sea al Señor, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. El único hombre de todos los reyes que llegó a consolidar todo el reino de Israel. Reino del norte y reino del sur. Dios lo engrandeció, Dios le dio gloria, le dio fama. David tenía de qué gloriarse, porque era el rey. Óigame, tenía de qué, tenía riquezas, tenía. Pero amados, tenemos que entender si es Dios el que nos está mandando a hacer las cosas. Muchas veces queremos hacer las cosas por impulso, o que nos insta, o lo siento en el corazón, o yo siento que Dios me dice, o el corazón me late. Cuidado, que sea Dios el que está envuelto en el asunto, porque está también el otro Dios, y usted tiene que saber que Él es el Dios de este siglo. Dice también que es el príncipe de la potestad
tiene poder. Y dice en Génesis capítulo 3, desde que arranca la escritura, que era astuto. Alabado sea el Señor. Fue tan astuto y fue tan grande la astucia de este ser malvado, que Dios, Cristo, nos aconsejó a nosotros a ser también astutos. Sean astutos. Gloria sea al Señor, para que, mire, aprendamos lo que es bueno y lo que es malo. Y para que sepamos, amados, es triste ver cómo hay gente que hacen, que hablan, que se mueven, creyendo que se mueven en la voluntad de Dios. Tenemos también a Saulo. Pensó que lo hacía bien, pero estaba mal. Lo vimos anteriormente. ¿Cuántas personas entran al ministerio, entran a hacer y a deshacer, pensando, creyendo que fue Dios el que mandó? Y Dios no ha dicho nada. Dios está calladito y no ha mandado a hacer nada. Por eso tenemos que, mire, amados, tener un oído bien afinado para conocer si es la voz de Dios o cuál es la voz que te está instando. Dice que se levantó Satanás contra Israel. ¿Cómo? Al rey. Gloria sea al Señor. Contra Israel. ¿Por qué, amado? Porque Israel es el pueblo de Dios. ¿Sí o no? Israel en cierta área y en cierto punto pudiésemos decir que es representativo de la iglesia. Representativo de la iglesia. No es que es la iglesia. Representativo de la iglesia. Estamos, iglesia. Si vemos en la escritura, Israel es presentado como una mujer. Los profetas la presentaron como una mujer repudiada. Israel. En el Apocalipsis capítulo 12 nos presenta como una mujer. La mujer en el Apocalipsis capítulo 12. ¿Sí o no? O sea que Israel es representativo de la iglesia. La iglesia es mujer, es femenina. Es también representada por la mujer. Alabado sea el Señor. Y creo, amados, que no está muy difícil. Si el diablo le tenía odio a Israel, ¿cuánto más odio no le tendrá la iglesia? ¿Cuánto más odio nos tendrá a nosotros? Si odiaba al pueblo de Israel desde el principio, odiaba a Cristo desde el principio. ¿Sí o no? Y sabemos la historia. Por eso es importante, amados, conocer. Soberbia es sentimiento de superioridad respecto de los demás. Oiga bien lo que es soberbia. Hay personas que son soberbios en la iglesia. Se creen mejor que los demás. Se creen más grandes que el demás. Esto es peligroso. Esto es bien peligroso. Y esto pasa. En la iglesia del Señor hay gente soberbia. Incluyendo pastores, incluyendo músicos, incluyendo predicadores, incluyendo evangelistas soberbios. Que piensan que si ellos no van, no va nadie. Si no son ellos, la cosa no sirve. Oiga esto, iglesia. Es sentimiento de superioridad respecto de los demás, que se manifiesta en un trato distante y de menosprecio. Menospreciar. Amén. Es creerme superior, y esa superioridad me lleva a menospreciar al hermano, a la hermana, al amigo, al vecino, hasta la mujer o hasta el marido. Aunque usted no lo crea, hay maridos que menosprecian a su mujer y hay hombres que menosprecian a su esposa y esposas que menosprecian al marido. Y también David pasó, hasta por esto pasó David. Amén, la hija de Saúl lo menospreció. Le dijo perro, le dijo hipócrita, le dijo cuántas cosas. Cuántas mujeres le dicen a la esposa, mira, tú eres un hipócrita. Vas a la iglesia ahora a cantar y a alabar a Dios, y aquí coges y me insultas a mí aquí en la casa. Y aquí me das con el puño, y acá me dices, y acá me tratas mal, y aquí en la casa no haces, y ahora vas a la iglesia y a cantar y a decir. Tú eres un hipócrita, tú eres un perro.
Se lo voy a decir al pastor. Para que te bote de la iglesia. Estas cosas pasan, cuando esto pasa, hermano, esto pasa. Si no pasara, no tuvieran las escrituras. Pero esto pasa. Mira la mujer de Job. Maldice al Dios tuyo y muérete, muchacho. Acábate de morir, Job. Alabado sea el Señor. Estamos, iglesia. Que estas cosas pasan. Por eso es importante, amados, la escritura. Vuelvo a recalcar. Amados, estudiar, escudriñar la palabra. Buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Llamarlo en tanto que Él está cercano a su nombre gloria. Aprender, tener un oído afinado para aprender lo que es de Dios y lo que es del mundo. Si es el diablo el que está en la casa o es Dios. Si es el diablo el que está en el himno o en el cántico o lo que sea, o es el diablo o es Dios. Porque el diablo tiene hasta iglesias hoy en día, tiene Biblias, tiene de todo. Tiene gente, tiene adoradores, vamos a verlo. Por eso quiero que vayamos antes de entrar allá. A 2 de Corintios. Gloria sea al Señor. Pero no he terminado con soberbia. Lo que apuntaron hasta donde le di menosprecio, póngale 3 puntitos ahí. Para que siga. Alabado sea el Señor. Soberbia es cólera o ira expresada de manera exagerada. Oiga bien, es cólera o ira expresada de manera exagerada. Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia nos enseña, cuando habla de Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, dice que este hombre respiraba soberbia. Respiraba. La respiración sería las amenazas. El soberbio. Óigame, se va por adelante, aunque pase lo que pase. Por eso es peligrosa la soberbia. Estamos viendo, le dije lo que es soberbia. Ahora vamos a ver lo que es un soberbio como persona, una persona soberbia. ¿Qué dice el diccionario? Soberbio es aquel que tiene soberbia o que está dominado por ella. La soberbia domina. El diablo es el que produce esto, domina. ¿Sí o no? Es que está dominado por ella, que tiene altivez, que tiene arrogancia. Es una persona fogosa, es una persona violenta. Vea usted lo que es la persona soberbia. Soberbia como término, y lo que es una persona o un soberbio es que tiene soberbia, amén, o que está dominado por la soberbia, que tiene altivez, arrogancia, es fogoso, es violento, etcétera, etcétera. Y vemos a David en esta posición de soberbia. Aunque Dios le dio la salida, siguió para adelante. Estamos, amados. Por eso Pablo, oiga bien, y esto lo hemos hablado muchas veces, pero es importante. En 2 de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo hablando. En el capítulo 11, donde Pablo comienza a hablar en el capítulo 11 de 2 de Corintios, del verso 13, 14 y 15, donde aquí Pablo está advirtiendo. Oiga bien, Pablo está aquí advirtiendo claramente, bendito sea el nombre del Señor, en cuanto a los falsos apóstoles, falsos maestros, falsos obreros, falsos profetas. Está, óigame, advirtiéndote todo lo que es falso, todo lo que es en contra de Dios, que sabemos que es producido por el mismo Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí o no? El
el diablo. Amado, qué terrible ser. Bendito es el nombre del Señor. Dice, porque estos son falsos, y por ahí habla de esta falsedad de los obreros. Obreros, mire, amado, incluye a todo aquel que trabaja y hace y obra en la obra de Dios. Todo lo que se hace en la obra de Dios. Y dice en el 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, que lo vimos allá, instando a David, al rey, a censar al pueblo, a hacer algo que a Dios no le agradó. Un gran pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Lo alaba, iglesia. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también, no es extraño si también, alabado sea el nombre del Señor, él mismo, óigame, sus ministros, lo está leyendo conmigo, iglesia. No es maravilla, porque dice en este verso, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme. Alabado sea el Señor. Oiga bien, lo voy a leer de nuevo el 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, él mismo, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus muchos ministros de todas clases y de todos los rangos se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos, amados. O sea que tenemos que entender, iglesia. Satanás, mire, se levanta contra Israel, se levanta contra la iglesia, se levanta contra todo lo que se quiera levantar. Bendito sea el Señor. ¿Y de qué forma lo hace Satanás? Satanás no lo hace en forma de un monstruo. No lo hace en medio de un gigantón con alas y con cabeza cuadrada. ¿Verdad que no? Ni lo hace como un transformer con agallas y con ruedas y con orejas y con espada y con cuantas cosas. Satanás, mis amados, no lo presenta, no viene como un monstruo o como una bestia. Viene disfrazado. Y dice aquí, obreros, fraudulentos, cuántas cosas. Disfrazado. Y se mete en cualquier ministerio que se le deje entrar. En el pastorado, en la congregación, los músicos, en cualquiera, los diáconos. Amados, él se mete donde le den lugar, donde le den cabida, se mete. Él no escoge, él no es escoger. Ni vieja, ni porque tiene los dientes o no tiene dientes, ni porque es bonita, ni porque es gorda, panzona, ni porque es bien flaquita, ni porque se viste bien o no se viste bien, sí, porque tiene el pelo largo o no lo tiene largo. A él no le importa nada de eso. Nada, en absoluto. Lo que a él le importa es matar, robar y destruir. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos, iglesia. Y óigame bien. Mientras más alto estemos, a eso es que le va a dar más duro. Porque si logra tumbarlo, la caída va a ser más grande. Alabado sea el Señor. ¿Sí o no? A veces vemos mujeres mayores que dan ese lugar y la gente dice, si fuera una muchacha de 15 o de 20, pero una vieja, qué vergüenza. ¿Sí o no?
Una muchachita de 15, pues está bien ser torera porque son muchachas bonitas, pero una vieja de 70 años enamorada de un jovencito, una vieja de 70 años ya con esa poca vergüenza, ¿sí o no? Al diablo no le importa que seas vieja o viejo. Es lo que vienes a presentarse como un don Juan, no como una doña Juana, whatever, para hacerte caer y romper la unidad de la iglesia. Romper, y esto, mire, amado, los músicos están aquí. Los músicos están aquí esta noche, y los que cantan. Y siempre que me reúno con ellos, lo primero que les digo es: ustedes tienen que entender que este es el ministerio que más el diablo ataca en una iglesia. Los músicos. El diablo no quiere que en la iglesia haya músicos. El diablo no le gusta oír música en la iglesia, le molesta. Y ese, óigame, es a lo que él le tira, y los músicos tienen que entenderlo. David era músico también. Bendito sea el Señor. Que si él logra romper ese grupo que está ahí, mire, amado, ¿por qué? Porque lamentablemente, ya hoy en día, si no hay música, no hay ambiente. Si no hay música, pues la iglesia hay bendito, la iglesia ahí está mañanga, cripple, ahí, paralítica. Una iglesia en silla de ruedas. Lamentablemente, porque antes no había música. Y eso era fuego a la lata. Con 2 palitos y una lata. Se alababa a Dios, se bendecía a Dios, y el Espíritu Santo descendía y se movía, y habían sanidades. Hoy en día, si no hay teclado, si no hay instrumento, si no hay mucho, no pasa nada. Antes eran las manos, la boca, y si acaso un güirito, si acaso la higuera había dado un güiro. Bendito sea el Señor. Y como se gozaban aquellos cristianos, y como descendía el Espíritu Santo, y como habían sanidades. Hoy en día los músicos no vinieron. Ay, pues para todos vamos a dejar la iglesia y vámonos. Bendito sea el Señor. Lamentablemente, amados. Y esto el diablo lo sabe. Esto el diablo lo sabe. Por lo tanto, a él le gusta dañar, traer y llevar. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga bien, iglesia. Dice acá que Satanás se disfraza y sus ministros también se disfrazan. Porque, amados, como le dije, Satanás nos llega como una bestia, como un monstruo, como un gigante, como un bocón. Él llega bien mansitito, bien calladito, y bien detalladito, y bien combinadito, y bien guapo y bien elegante. Alabado sea el Señor. Se corta las uñas, no se las deja largas, se corta las uñas, se da brillete, se pone su gran sortijota. Bueno, él se pone bien presentadito. Se pone desodorante, oloroso, tantas cosas. Y se presenta, ya lo dice, como ángel de luz. Gloria sea al Señor. Por eso es que engaña a tantos cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos. ¿Por qué se disfraza? Debemos de saberlo, pero por si acaso disfraz. ¿Qué es un disfraz? Es vestir a alguien para que sea difícil de reconocer. Es un disfraz. Es disimular con palabras. Mire, disimula las palabras. Amén. Disimula los verdaderos sentimientos. Él hace que los verdaderos sentimientos, y esta es una de las armas, el sentimiento. Ay, bendito. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. Ay, pero esa es una de las favoritas. Ay, pastor, usted no sabe lo que me pasa. Ay, no sé. Mire que es una de las más que él apela al sentimiento. Pastor, tengo que contarle. Mi marido ni me mira, ni me toca, ni me lleva, ni me saca. Óigame, duerme conmigo y como si yo fuera una hermana.
me da la espalda. Hace 3 meses que me tiene, si no, ni me toca. Hace 4 meses, y pastor, esto es terrible. Óigame, el sentimiento. Gloria sea al Señor. Y ahí están las lágrimas del cocodrilo, mira. ¿Ah? Imagínate 3 meses, 1 año que el marido no la toca. Ay, hasta que prende rápido. ¿Cuántas cosas? Óigame, si el pastor no está bien parado, esta es mi oportunidad ahora. No. Ven acá, ¿qué te pasa? Ven acá, llora. Ajá. ¿Cuántas cosas podemos hablar de esto, iglesia? Mira, hermano, cómo el diablo está destruyendo músicos, cómo está destruyendo iglesias, matrimonios, pastorados, tirándolos, mire, como zapatos al suelo. ¿Es verdad o no es verdad? Músicos, mire, que tienen un gran ministerio, músicos que predican, que cantan, que tocan, que alaban a Dios, los está tirando, mire, como una chuleta, como dice Jorge. Pastores que mire, que predican, que hablan, que mire, que brincan y saltan, los están tirando como zapatos al suelo. Por eso es que tenemos que entender lo que estamos hablando. Y algo que no se nos debe olvidar, que el que piense estar firme, cuídese que no se caiga. Gloria sea al Señor. El que piense que está bien parado, tenga cuidado, porque ese es el más duro que el diablo le da. Alabado sea el Señor. Porque muchas personas dicen, no, yo no, que yo miro, no. Hermano, aquí hay que cuidarse. Todos tenemos que cuidarnos. Tengamos ministerio, no tengamos ministerio, sea mujer, sea hombre, todos nos tenemos que cuidar. En la casa, en el vecindario, con los vecinos, en el diario vivir, donde quiera, nos tenemos que cuidar. Porque ahí está Él en todas partes. Tiene muchos. Estamos, iglesia. Mire, amados, es cambiar el aspecto. Cambiar el aspecto de algo o de alguien para no ser conocido. Es disfrazar la realidad. El diablo le encanta disfrazar la verdad. Que parece, pone la mentira y parece que es verdad. Nos trae, oigan, un vaso de mentira y nos dice no, esta es la verdad, y nos lo tomamos como un vaso de verdad. Y es un vaso de mentira que nos está trayendo. La disfraza para que no sea reconocida. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos. Disfraz es una simulación con que se oculta algo o se simula. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso esto no lo debemos de olvidar. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo tiene ministros y se disfraza. Se sienta en la iglesia. Y mire, no está muy difícil de corroborar esto. Hace 2 años atrás, en Norte Carolina, Norte Carolina creo que fue, se metió un diablo a la iglesia. Se metió el diablo a la iglesia, donde estaban dando un estudio bíblico, y se gozó el estudio completo, 1 hora, estuvo sentadito ahí, mire. Y cuando ya el diablo le dijo, es hora de actuar, sacó un revólver. Al primero que mató fue el pastor, ¿se acuerdan? El año pasado, hace 2 años atrás. Al primero que mató fue el pastor. Mató 9 de los que estaban sentados en la iglesia. Un diablo se metió a la iglesia vestido como ángel de luz. Como que vengo a escuchar la palabra. Pero viene, mire, amados, con el diablo por dentro.
Y en el momento que el diablo le dijo, suelta, que es el momento, saca, desenvaina el revólver o la pistola o la metralleta, pum, 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 pum. El pastorcito fue el primero que se fue. Y de ahí siguió tirando y mató 9. 9. Dentro de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cuántas más han pasado? El año antepasado, la esposa mató al pastor de la iglesia. La esposa. Esto pasó hace 3 años y medio atrás. La esposa mató al pastor, a su esposo, en la casa, en la cama, durmiendo. Pum, 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 lo gatilló. Con sus 3 niñas se montó en el carro y se fue. Los hermanos esperando al pastor en la iglesia. Domingo el pastor no llegó, que es raro. El lunes el pastor no llegó tampoco. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el pastor? Lo llamamos y no contesta. El tercer día, el pastor no ha llegado a la iglesia, ¿qué pasa? Y contesta la esposa, no contesta a nadie. Ni ha llegado a la iglesia, ¿dónde está el pastor? Cuando fueron a buscar a la casa, ya tenía unos 3 o 4 o 5 días de muerto. La esposa, ¿dónde está? Se había ido. La cogieron por allá, que sé por dónde, ya iba camino afuera del estado, con sus niños. Alabado sea el Señor. El diablo no le importa. Lo que quiere es matar. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos, iglesia. Se disfraza como ángel de luz. Si la esposa le da chance, se le mete por dentro a la esposa y le hace la vida imposible al marido. Si el marido le da lugar, se le mete al marido y es capaz hasta de matar a la mujer. El diablo. Y se supone, amados, que tengamos toda esta enseñanza. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo alaba, iglesia? Y esto, amados, es lo que tenemos que darle y darle y darle hasta que se nos quede bien grabado en nuestros corazones. A su nombre damos toda la gloria. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, ver la palabra de Dios, y que nosotros, amados, estemos siempre velando al diablo. El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No deis lugar al diablo. Es el tema que tenemos central en estos puntos que hemos hablado, donde ya hemos visto el pueblo de Israel le dio lugar por el temor, Acán le dio lugar por la codicia, David le dio lugar por su carne por medio de la carne, y ahora David de nuevo por la soberbia. Alabado sea el nombre del Señor. Que en muchas maneras se le da lugar al diablo. O estamos viendo algunas de las maneras que se le da lugar al diablo. De las más sobresalientes, pudiéramos decir. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos amados. O sea que tenemos que entender, iglesia, que este hombre, David, instado por el diablo, pero Satanás, vamos allá, y alábelo, iglesia. Ya voy terminando. Bendito sea el nombre del Señor. Yo espero, iglesia, que la palabra haga hueco en nuestras vidas. En este tiempo que estamos viviendo, donde estamos ya, mire, amados, esto no dice nada bueno ya. Que la palabra se nos quede, que la palabra haga efecto en nuestros corazones. Amén. Que busquemos a Dios. Acuérdese que la Biblia dice que va a venir un tiempo donde va a haber hambre. Hambre y no de comida, sino de palabra. Y yo creo, amados, que eso Dios lo puede hacer facilito. Todos los hombres, miren, hermano, todos los hombres que predicaban el evangelio de verdad se han muerto ya todos. Hombres que Dios ha levantado, que han ido por todo el mundo llevando el evangelio, como Gigi Ávila, como Oral Robert,
Esos hombres que hace 100 años atrás se consagraron al Señor desde su juventud y llevaron el Evangelio por América Central, América Latina, América del Sur, en Estados Unidos, en Francia, en tantos lugares. Billy Graham, etcétera, etcétera. ¿Cuántos hombres Dios usó y ha usado? Esos hombres, ya como el padre mío, los abuelos, ya han muerto todos. El trigo se está yendo y está quedando la cizaña. Gloria sea al Señor. Y si nosotros no nos cuidamos después de esta generación mía para arriba, si llegamos, yo creo que va a ser bien difícil encontrar. Porque estos jovencitos hoy en día no quieren nada de Dios. Están siendo criados sin Dios completamente. Sin nada de Dios. Que esta generación, cuando venga la próxima, si es que hay otra, que de acuerdo a lo que dijo Cristo, esta es la última. Gloria sea al Señor. Cuando su niño que está ahora ahí en sus brazos con usted tenga 20 años, si estamos aquí, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a ver para ese niño? Para esa criatura. ¿Cómo están las cosas? Que Dios nos ayude. Y que levantemos, que le inculquemos a nuestros niños ahora, aunque no le guste el Evangelio, que le inculquemos, que lo traigamos, aunque sea a regañadientes, trae lo que oiga. Porque, amado, si está ahí, está oyendo. Está oyendo, está escuchando. Está allá en el cuartito, pero está escuchando. Está en la iglesia, está aquí dentro. Amén. Que crezca con temor a Dios. Para ver si Dios, para ver, como dice Joel, a ver si Dios tiene misericordia. Gloria sea al Señor. Estamos, iglesia. Dice que Satanás se levantó contra Israel. Alabado sea el Señor. E incitó, instó, instruyó. Alabado sea el nombre del Señor. E inspiró a David que hiciese censo sobre Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, óigame, inmediatamente ir y hacer censo. Vimos lo que es censo de Israel, desde Beersheba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que esto le fue de gran pecado a David y al pueblo, porque vamos a ver la consecuencia que hubo y cómo Dios trató con este hombre David. Porque, amados, aunque eran hombres grandes, ilustres, hombres que eran instrumentos, Dios no se la pasaba. Dios, óigame, le pasaba la cuenta y se la pasó. Y a David se la pasó bien pasadita. Lo primero que hizo Dios fue con la familia davídica, se dividió el reino. Fue uno de los primeros castigos que Dios le dio a David. Gloria sea al Señor. Se dividió el reino. Alabado sea el Señor. Y después, cautiverio. Gloria sea al Señor. Por culpa de la desobediencia. Por culpa del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos, amado, que el reino se dividió en las manos, no de David. A ti no te la voy a cobrar, pero lo voy a hacer en la mano de uno de tu hijo tuyo, un hijo tuyo. Y en la mano de Roboam, castigo a la familia davídica. Se divide el reino. Reino del norte y reino del sur. Desaparece el reino del norte y queda el reino del sur. Y sabemos la historia. ¿Sí o no, iglesia? Por culpa del pecado. Y Dios no le va a pasar la mano a nadie. Todo lo que el hombre sembrare, leímos el otro día. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si sembraste para el espíritu, gloria a Dios. Si sembraste para la carne, ya tú sabes las consecuencias que vienen. Bendito es el nombre del Señor. Y estamos viendo que este hombre, oiga bien, iglesia, censa al pueblo. Y oiga bien, iglesia, cuando estudiamos la escritura, vamos a la palabra. No es, o pudiéramos decir, no fue que el censo
en sí fue pecado. Podríamos decir que fue la forma que lo hizo. Podríamos mencionar. Es la forma con que nosotros hacemos, y si hacemos, oiga bien, si hacemos las cosas de acuerdo a Dios o de acuerdo a nosotros. Si Dios nos mandó o nos mandó el otro. Si fue Dios el que habló, el que te dijo, o fue el otro. ¿Cuál de los dos fue? Amén, porque si vemos la escritura, esto no fue el primer censo. Esto no fue el primer censo que hubo del pueblo. Cuando vamos a la escritura, vamos a Éxodo. Rapidito, amados, para que busquemos la escritura, vamos al libro de Éxodo. No fue en sí el censo. Porque, amados, el censo, mire, amados, Dios en Éxodo, oiga bien lo que vamos a hablar. En Éxodo capítulo 38, marque aquí un momentito. En Primera de Crónicas. Y vamos a Éxodo. Alabado sea el nombre del Señor. Éxodo 36, 37, 38. Alabado sea el nombre del Señor. Lo alaba, iglesia. Éxodo 38. Y en el verso 36. Gloria sea el nombre del Señor. 38. Verso 3 y 6, perdón, del 1 al 3. Capítulo 38, del 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice: igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos cuadrados y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza que cubrió de bronce. Y sigue por aquí hablando, alabado sea el nombre del Señor. Amado, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y sigue hablando en el verso, por aquí sigue hablando, en este capítulo de Éxodo, de las piezas del altar, de las piezas del tabernáculo, etcétera, etcétera. Cuando llega al verso 18, 19, 20, al verso 26. Hasta el verso 26. A mí me gusta siempre empezar desde el primer verso del capítulo y leer algunos versos para poder entender. En el verso 26 dice: gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver, déjeme ver. Vamos a ver 24. Todo el oro, acuérdense que censo es, amén, padrón, que viene de empadronamiento, o lista de la población o riqueza de un país o de una provincia o de una localidad. Aquí estamos viendo en el verso 24 todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos, 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados, los censados, la plata, oiga bien, de la congregación fue 100 talentos y 1675 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. Y todos los que pasaron, ¿por dónde? Por el censo. O sea que aquí Dios, amén, está en medio del pueblo, y Dios, y aquí hay un censo de acuerdo a Dios. Más tardecito, más adelante, alabado sea el nombre del Señor, el segundo censo, quizás pudiéramos decir un año después, en Números capítulo 1. Números capítulo 1. Alábelo, iglesia, porque Él está vivo. Verso también del 1 al 3.
Aquí Dios le habla a Moisés también. Dios le habla a Moisés. Amén. Vea usted que allá hubo un censo. Amén. Aquí en Números, más adelante, más tarde, habla Dios a Moisés y le dice en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes, segundo en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, las contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu. Y por ahí sigue Dios hablando. Bendito es el nombre del Señor. Estamos, amados. O sea que estamos viendo cómo Dios habla, amén, a través del pueblo. Alabado sea el que vive para siempre. Y a su nombre damos gloria. Y si buscamos también, lo puede apuntar si usted quiere, en el capítulo 26 también. Capítulo 26. Gloria sea al Señor, de Números. Levíticos, Números. Aquí mismo también. En el capítulo 26. Vamos a buscarlo rapidito. Aquí mismo en Números. Aconteció después de la mortandad. ¿Que lo tiene? Que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo. Vea usted que no fue el único de David. No fue lo único. Hubieron otros censos. Pero ¿qué acontece, amado? Que tenemos que entender si es Dios el que nos ha mandado. Nos encanta, y por ahí, hermano, está la internet llena de diciendo: Dios me dijo que dijera este mensaje. La internet está llena. Dios me habló anoche y me dijo que le dijera al mundo. Dios me dijo, y tuve esta experiencia: niños, mujeres mayores, mujeres menores, hombres, profetas, profetizas, apóstoles, óigame, hablando y dando mensajes de parte de Dios. Y diciendo: Dios dijo, y Dios dijo, y me dijo Dios que te dijera. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos, iglesia. Pero ¿habrá mandado Dios? Ahí es que está el detalle. Verdaderamente fue Dios el que te mandó. Fue Dios el que te habló. Fue Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que te dijo: di este mensaje. ¿O fue el otro Dios? ¿Cuál de los dos dioses te lo dio? Bendito sea el Señor. Ahí es que está el detalle. Dios no cambia su gloria, amado, ni comparte su gloria con nadie. La gloria siempre es de Dios. Vea usted que dice aquí: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todo. Y por ahí sigue hablando lo que Dios mandó a hacer. Y ¿qué estamos hablando? De David, que pudiéramos colocarlo en el cuarto. Amén. En el cuarto censo. Pero, amados, vemos que no fue el único censo. Amén. Dios mandó a estos censos. Aquel fue David. Instado, inspirado, mandado, ordenado por el diablo. ¿Para qué? Para hacer caer al pueblo. Para hacer caer a David. Para hacer que David le fallara a Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Porque a Dios no le gusta que nosotros le fallemos. Más si tenemos enseñanza. Gloria sea al Señor.
Si no hubiese enseñanza, yo creo que Dios toleraría muchas cosas. Pero hay enseñanza. Alabado sea el Señor. Hay enseñanza. Hay palabra. Amén. Pablo lo dijo en una ocasión que no llegamos allá el otro día. Pablo dijo, si no hubiera habido ley, hablando él de la ley que está dentro de él, que es la que domina, la ley de la carne. Vamos a ver las leyes que habla luego. Amén. Yo hago lo que no quiero hacer. Porque, amados, hay un poder adentro, que es el que nos domina, que nos lleva. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Alabado sea el nombre del Señor, ¿sí o no? Porque hay algo que, mira, amado, aunque no queremos hacerlo, nos obliga a hacerlo. Amén. Aunque no queremos hacerlo, queremos hacer lo correcto, pero metemos la pata siempre. Tenemos que tener cuidado. Bendito sea el nombre del Señor, ¿sí o no? Por eso es que la Escritura, amados, es importante. Y también en Lucas capítulo 2, voy rapidito. Lucas capítulo 2, cuando nace Jesús. Mateo, Marcos, Lucas. Es del capítulo 2. Gloria sea el nombre del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo, el pueblo de aquel entonces, fuese empadronado, fuese censado. En el Nuevo Testamento, aquí vemos, en el verso 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y ahí dice que José subió a Galilea, y por ahí sigue hablando el relato. O sea que hubieron otros censos en la Escritura, pero fueron censos dirigidos y guiados por Dios. David le dio riendas sueltas a la carne. Nos ponemos de pies. Padre, gracias. Porque hasta aquí, Señor, puedo hablar. Estoy en pie.